Bueno, buenos días a todos. Qué bueno que estén aquí disfrutando de este tiempo, gozándonos, alegrándonos de este tiempo que es un tiempo de gratitud. Siempre será un tiempo de gratitud. Continuamos con nuestro seminario de la obra de Cristo por nosotros en la cruz en Semana Santa. Y comenzamos con el siervo de Jehová. Después continuamos con el siervo menospreciado, despreciado. Después hablamos de aquel que vino a sustituirnos a nosotros para que tuviéramos la vida y el perdón de nuestros pecados. Hoy continuamos con esta extraordinaria profecía de Isaías 53, el quinto evangelio del Antiguo Testamento. Y vamos a ver hoy el siervo en silencio, el siervo que cerró su boca ante tanta maldad y tanta crueldad con lo que lo trataron. Entonces, miremos lo que dice Isaías 53, 7, 8 y 9. Angustiado él y afligido. Después del trato que le dieron tan inhumano, el Señor estaba en una situación muy difícil. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Tanto en el juicio como ahí en la muerte, no abrió su boca el Señor. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El cordero permanece en silencio cuando lo están trasquilando y cuando va para la muerte. Permanece en un absoluto silencio las ovejitas. ¿Sí? Ya hay una historia con respecto a las ovejas cuando van para el matadero, y es que especializan a una oveja que le ponen el nombre de Judas para que ella vaya adelante y el resto de las ovejas que van a ir al matadero la sigan. Y cuando la oveja va para el matadero va en absoluto silencio. Lo mismo cuando la trasquilan. La trasquilan está en un absoluto silencio. Es por eso que el cordero permanece en silencio cuando está en el juicio y cuando está en su muerte. Los judíos entendían perfectamente esto porque eran una sociedad agrícola y una sociedad agropecuaria, y una de las fuentes de ingreso eran las ovejas, los carneros, los animales. Por eso ellos estaban perfectamente estaban familiarizados con esta situación de los sacrificios. El más seguro es que este, ¿no? Este. Es por eso que entonces ellos sabían, conocían perfectamente. Era una sociedad que sabía lo que estaba aconteciendo. Estuvo, como dice ahí, angustiado delante de sus enemigos, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Por las transgresiones y las iniquidades. Por las transgresiones y las iniquidades. ¿De quién? Del pueblo. De los judíos. Fue que el Señor hizo eso. Y esta es una profecía con respecto a la conversión de los judíos, que van a reconocer que ellos mataron ¿a quién? Al autor de la vida, al que había venido ahí en la cruz
van a entender perfectamente esa situación. Es por eso que las palabras de Isaías 53 son algo extraordinario con respecto a esta profecía de la muerte, ¿sí? Y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero también de su resurrección, que es lo importante que va a hacer. Es por eso que el Señor, mire lo que dice ahí en el verso 5 y 6, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fue por nosotros curado. Todos nosotros nos descargamos como Él. Es que la oveja es un animal que necesita una guía, un director, necesita un pastor. Es por eso que el Señor no se equivocó cuando Él es el pastor por excelencia, el pastor que nos guía, que nos orienta. Y todos nosotros necesitamos un pastor, todos. Pero, ¿cuál es la situación que hoy estamos viendo? Que la persona no ve la necesidad de que alguien nos guíe, de que alguien nos oriente, para que no vayamos a dónde, a desviarnos, a descargarnos, como hacen las ovejas. Y las ovejas también son tercas, son necias, son rebeldes. Entonces, eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Se descarrió como una oveja. ¿Por qué? Porque no creyeron que Él era el Salvador, que Él era el Mesías. Es por eso que el sacrificio de Cristo fue aceptable, porque ellos estaban familiarizados con Levítico. Y en Levítico habían 5 maneras de sacrificio: el de la paz, el de los granos, el del holocausto, que era día en la mañana y en la tarde, el sacrificio por la culpa y el sacrificio por el pecado. Entonces, ellos estaban totalmente, y ellos sabían una cosa, que el sacrificio no era el que los salvaba, sino era que el arrepentimiento y confiar en qué, en la misericordia de Dios, que no era en sí el ritual, el rito del sacrificio, sino que el judío tenía que hacer qué, un acto de contrición, de arrepentimiento, y confiar en la bondad de Dios, que el Señor nos perdonaba a través del sacrificio. Es por eso que el sacrificio requería la muerte del animal. ¿Para qué? Para cancelar la deuda de qué, del pecado, para cancelar la deuda, porque sin muerte no hay qué, no hay perdón, no hay eso, sino hay muerte. Por eso ellos estaban totalmente confiados que el Señor proveería el holocausto, el sacrificio, para que ellos recibieran el perdón. Mire lo que dice Isaías 52:15. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Cuando nosotros salimos de la oscuridad, cuando llegó la luz de Jesucristo, nosotros comenzamos a ver las cosas totalmente diferentes. Y es cuando uno se da cuenta que uno era terrible, que estábamos irremediablemente perdidos. Cuando nosotros recibimos la vida de Jesús, cuando recibimos la luz, comenzamos a ver que nosotros estamos perdidos, totalmente perdidos, y que necesitamos ¿a quién? A un Salvador. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo nos convenció a nosotros de que teníamos que comenzar un proceso de estudiar la Biblia, de conocer a aquel que hizo esa obra tan extraordinaria por la vida de cada uno de nosotros. Y mire lo que dice en Romanos 15:21. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de que verán
Y los que nunca han oído de él, entenderán. Esto es lo que nos confirma ahí en el Nuevo Testamento, lo que el Señor Jesucristo hizo por la vida de cada uno de nosotros. Que entendimos que nosotros estábamos irremediablemente perdidos y que necesitamos, ¿a quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que cuando nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo lo que a nosotros nos parecía, nosotros no veíamos nada malo, todo nos parecía bien, ¿verdad? Pero cuando nosotros salimos de la ceguera, de la oscuridad, nos dimos cuenta de lo malo que éramos, de lo perverso que éramos. Es realmente lamentable escuchar a muchos, no, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, ¿sí? Pero cuando uno se mete con la palabra profética más segura y con el espejo de Dios, que es la Biblia, y el espejo que revela la verdad de lo que nosotros somos, y sobre todo la verdad de nuestro corazón. Eso es importante. Ahora, recuerden que la visión que tenía el pueblo de Israel era la visión de ¿quién? De un rey soberano, de un rey glorioso, de un rey que viniera a traer bendición, prosperidad, todo eso. Pero cuando el Señor les dijo a los discípulos que Él tenía que morir, ¿cómo se pusieron los discípulos? No solamente tristes, sino entraron en un pánico tremendo, en un temor. Pero ¿cómo así? Porque ellos, ¿qué era lo que esperaban del Señor? ¿Qué era lo que esperaban ellos del Señor? Miren lo que dice Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Dice en el verso 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y mire lo que dice. Y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Ellos pensaban que Él iba, por eso estaban felices, caminando con Dios, sirviéndole, bueno, asumiendo el compromiso, porque ellos pensaban que el Señor iba a establecer el reino inmediatamente. Y cuando el Señor les habla de que Él tiene que ir a la cruz y que va a ser asesinado, a los discípulos no entendieron esa verdad. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el Señor iba a restaurar el reino de Israel. Y lo mismo es el concepto que tenía el pueblo judío, que para ellos el Mesías era un Mesías libertador, un Mesías, pero no libertador en la parte espiritual, sino libertador en la parte material, en salir de la esclavitud del Imperio Romano. Entonces, un Mesías asesinado, el Mesías muerto, ¿de qué nos sirve? Por eso nunca entendieron lo que Juan el Bautista les dijo con respecto al Señor. Juan 1:29. Juan dice, he aquí, el siguiente día dijo fuera Jesús, que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versos 35 y 36. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, este es el Cordero de Dios. Juan lo comprendió perfectamente, Juan el Bautista lo comprendió, lo entendió, que él era lo que habían profetizado en el Antiguo Testamento todos los profetas, la ley y aún los salmos, con respecto a quién, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, que venía a morir por nosotros y que Él era el Cordero. Recuerden que para los sacrificios de holocausto, del pecado y de la culpa, se necesitaba que llevar un cordero. Por eso el cordero tenía que morir. ¿Por qué?
cuando el sacerdote tenía que estar ahí al lado del que ofrecía el sacrificio, y así el pecador que hacía, ponía las manos sobre la cabeza del cordero, y lo que era verdad en él era verdad para el cordero, y el cordero tenía que morir. Por eso, cuando se ofrecía el sacrificio, el Señor ya no veía nuestros pecados, estaban cubiertos. ¿Estaban cubiertos por qué? Por la sangre de ese cordero. Pero cuando el Señor vino y murió como el Cordero de Dios, ¿qué hizo? Ya no cubría, sino quitó toda la maldad, todo el pecado de nosotros. Y por eso ese sacrificio fue perfecto. Y es único, porque si no, ¿cuántas veces tendría que venir el Señor a morir por nosotros? ¿No? Fue ese sacrificio único que fue el que sacrificó a quién, a Dios Padre. Entonces Juan lo entendió perfectamente, Juan el Bautista entendió que él era el que había venido a redimir, a perdonarnos a nosotros de tanta maldad. Ahora, miremos el silencio del Mesías. Pues vamos a ver. Angustiado él y afligido. No, en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Permaneció en un absoluto silencio total. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. 2 veces nos habla este versículo de que el Señor permaneció en silencio. Y miren 9. Y se dispuso con los impíos en la sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo que engaño en su boca. Nunca hizo maldad, no abrió su boca el Señor en el momento en el que, en un juicio perverso, depravado, de todo, ¿sí? El Señor no abrió ante semejante andanada de engaño, de mentira, de fraude, de poniendo testigos falsos. No abrió su boca. ¿Qué ejemplo nos dio el Señor a veces? Que nosotros tenemos que callar. Y yo aprendí por ahí de alguien que cuando a uno lo injurian y lo calumnian, y uno le pone fufurujo, es porque es verdad. Lo juro por lo que yo más quiero, mi madrecita, lo juro que yo lo he hecho, ¿sí? Y lo juro por lo que más amo a mis hijos. El Señor dice que su sí sea sí, y que su no sea no. Cuando yo me pongo fufurujo y me pongo retrechero cuando a mí me están calumniando, y yo me defiendo, es verdad. La verdad no se defiende. Yo muchas veces me he quedado callado cuando han dicho cosas de mí, pero fuerte, yo me quedo callado. ¿Eh? Cuando usted se defiende es porque es cierto. Cuando usted queda callado, deja que Dios haga que, y Dios siempre honra. Dios siempre honra. ¿Eh? A mí me aconteció una situación que me levantaron una cosa ahí, pero terrible, que me había robado una plata por ahí. Y eso me tomaron y me dijeron, y qué bueno que no me dijeron, yo me quedé callado. Y después la persona, cuando se dio cuenta que era mentira, yo, ¿usted por qué se quedó callado? Porque usted me enseñó a que yo me quedara callado. Usted me enseñó que cuando a uno lo juzgan por una cosa y uno sabe que es limpio, uno no tiene que defender. ¿Quién lo defiende? Dios. Dios es el que lo defiende a uno. Por eso aprendamos de esto. Es realmente increíble que en su juicio y en su muerte el Señor permaneció totalmente callado. Por eso Isaías 53:3, mire lo que nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿Y qué? Y no estimamos. Y hoy no se estima. Por ahí alguien me contaba ahorita, es realmente increíble eso, es increíble, pero así es. Y es que ríos de agua viva, no mentira, ríos de gente caminando ahí por el anillo vial. Dios mío. Y si usted va a Bogotá, a Monserrate,
Gente subiendo de rodillas. Bueno, en Morro Rico, todo eso. Gente, yo me acuerdo, en un tiempo, que yo estaba en Bogotá, y ese Viernes Santo, pues, estuvimos ahí temprano antes del seminario. Y había un señor que iba subiendo de rodillas, y yo le dije, Señor, Jesucristo murió. Y el Señor cae y me mata. ¿Por qué iba en su sacrificio ahí con esas rodillas peladas? Y todos los que se crucifican hoy por allá, por allá en un pueblo en el Atlántico, Santo Tomás, se crucifican y se pegan. Es increíble, porque el sacrificio de Cristo fue total para nuestra libertad. Y Él no abrió su boca. Mire, y aquí hay algo increíble. Es muy hermoso ver al Señor Jesucristo en el lenguaje del amor, como maestro, como pastor, como el Salvador, como el que nos redimió, el que nos perdonó, el Redentor. Pero hoy tenemos que verlo ante otro lenguaje, Señor. ¿Ante el lenguaje de qué? Del sacrificio, del sufrimiento, del dolor, de la entrega. Eso que vino para que nosotros pudiéramos tener vida, y tener vida en abundancia. Qué hermoso verlo desde ese punto de vista, del lenguaje del sufrimiento, de aquel que llevó todos nuestros errores, nuestros pecados y todas nuestras cosas. Y es que un ejemplo espectacular es el ejemplo de Job, del llanto de un pecador inocente. Recuerden que los amigos fueron a consolarlo. ¿Y qué dice Dios de Job? ¿Qué dice el Señor de Job? Miremos Job capítulo 1. ¿Qué dice el Señor de Job? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Eso dice Dios de quién? De Job. Era un hombre inocente, un hombre que los amigos lo señalaron, y usted está torcido, y el hombre, mire lo que dice. Y les dejo ahí en tarea para que lo vean todo. Pues miremos solamente Job 7, del 1 al 5. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad. ¿Y qué decían? Elifaz. Y los amigos, ¿qué decían? El pecado, hermano, es que usted está en pecado. Es que usted decía, no, yo sé que yo no he hecho eso, ¿sí? Pero lo injuriaron, lo calumniaron. ¿Qué fue lo que le dijeron? Dios no lo va a castigar a usted porque usted es bueno, Dios lo castiga porque usted está en pecado, es porque usted ha hecho lo malo delante de Dios. Dice, así he recibido meses. Cuando estoy acostado digo, cuando me levantaré, mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Yo le pregunto a usted hoy, ¿será que nosotros somos capaces de aguantar el montaje de Job? Perder todo, quedar en la calle de la noche a la mañana y perder sus 10 hijos, perder los 10 hijos, eso es algo increíble. Y lo acusaron a un pecador inocente, cuanto más al Señor Jesucristo. Miren lo que le hicieron al Señor, que lo trataron como un criminal, que lo trataron, bueno, de la forma más impresionante. Por eso, miremos aquí algo que ahí les adelanté de ayer. En Marcos 15, Marcos capítulo 15. Primero, del 14, del 55 al 65. Sí, 14, del 55 al 65. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús,
Mire, el de los testigos falsos no siempre ha existido. Marcos 15, del 55 al 65. Pero 14 estamos viendo y después el 15 del 1 al 5. Mire, siempre los testigos falsos han existido en toda la historia de la humanidad. Y por eso levantan procesos. ¿Y cuál es el problema de nosotros? Que creemos que todo es cierto. Imaginen eso, ¿qué fue lo que no hicieron en contra del Señor Jesús? Realmente no abrió su boca ante una justicia torcida, perversa, inhumano. Permaneció como callado, mi Señor. Permaneció callado. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando era del templo de él, que con su muerte y con su resurrección levantaría el verdadero templo, que nosotros somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso me lo dijeron, nosotros lo hemos dicho, él lo dijo. Él lo dijo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no responde nada? ¿Que testifican esto contra ti? Oiga, no responde nada ante un juicio perverso, dañado, corrupto, torcido, siendo él un hombre justo, santo, inocente. No abrió su boca. Y el sumo sacerdote le dice, mas él callaba. ¿Por qué? Porque sabía que él estaba haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Cuando uno sabe que uno está haciendo la voluntad de Dios, permanece callado. Permanece callado. Acá. Porque Dios siempre nos defenderá a nosotros. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo del Hijo del Bendito? Ya, ¿por qué el Señor habló ahí? Porque el Señor, en su humanidad, sabía que el sumo sacerdote era la autoridad. Imagínense, la sencillez, la humildad, la inocencia del Señor. Cuando lo conjuró, díganos la verdad. Ahí dijo unas palabras del Señor. Y a Jesús le dijo: yo soy. Yo soy. Y los judíos se entendían recontra mega super perfecto. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Yo soy Dios. Yo soy Dios. Cuando le digo yo soy, recuerden que cuando el Señor se le manifestó a Moisés, ¿qué dijo él? Yo soy el que soy. Entonces, el sumo sacerdote que conocía la palabra de Dios, todo lo que es el Antiguo Testamento, cuando él dijo yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y nos habla de la segunda venida de una vez. Y ustedes verán viniendo allá desde la Paila Mocha, me verán que yo vendré por segunda vez a esta tierra, ahí sí a restablecer. Fue la única vez que el Señor habló. ¿Pero por qué? Porque lo conjuraron. El tipo le dijo: díganos la verdad. Me lo va a decir yo soy. Y mire la reacción. Rasgó la vestidura, que era de asombro, de una cosa pero terrible. Dice: ¿qué más testigo necesitamos? Este es el brujo. Este es un brujo. Este es un diablo. Este es un demonio. Que dice que es el Mesías. Impresionante esto. Y el Señor permaneció callado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos le condenaron. Y algunos comenzaron a escupirlo, a darle puñetazos, a golpearlo, a reventarlo y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban ¿qué? Pero ¿será que sería eso? Sería con una
alevosía tremendo, con una perversidad, con un odio, golpeando a mi Señor. Y miren lo que dice el 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos y escribas, y todo el concilio llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo le dijo: no lo dice. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó a Pilato, diciendo: nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún por eso respondió, de modo que Pilato, ¿qué hacía? Se maravillaba. Con su silencio les dijo a todos, con su silencio que les dijo: ustedes no me escucharon, yo no tengo nada que decirles a ustedes. Cuando yo hablé de la salvación, del perdón, de la redención, de la vida eterna y del reino, ustedes no escucharon. Entonces, yo no tengo nada que decirle a ustedes, porque ustedes no me escucharon. Y qué increíble cuando estemos en el juicio final, y aquellos que se condenan, ¿sí? Aquellos que se van a una condenación eterna, el Señor le va a decir lo mismo. Dios Padre le va a decir: ustedes no escucharon a mí, ustedes no oyeron, ya no tengo nada que decirles, váyanse ya al turco por toda una eternidad. Por toda una eternidad. Ah, ustedes como no me escucharon, yo no tengo nada que decir. Y por eso permaneció en silencio mi amado Salvador. Qué cosa tan espectacular. Es increíble lo que el Señor hizo con nosotros. Fue algo extraordinario. El juicio al Cordero de Dios. Isaías 53, 8. Miren lo que nos dice en el juicio al Cordero de Dios. En el 8. Por cárcel. Lo mandaron a la cárcel. Yo estuve allá donde lo metieron en un hueco con agua. Allá. Hermano, ¿usted estuvo ahí? Sí. Los que hemos ido a Israel hemos estado allá. Con el frío. Mojado. No, yo ese día que fui a ese lugar, ese día me pegué una llorada allá, pero también yo lloré muchísimo. Porque lo que hizo Jesús por nosotros, no, nosotros a veces somos tan inconscientes de la obra del Señor. Y claro, y los religiosos van a acallar la conciencia hoy. ¿Sí? Y que con acallar la conciencia, pues, van a estar seguros. Pero el Señor ahí, por cárcel y por juicio, fue quitado. ¿Qué quiere decir? Será asesinado, será muerto, será crucificado el Señor. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Cuál generación? La generación que lo condenó, esa generación que no reconoció que él era el Mesías y que él era el Salvador del mundo. Esa generación, imagínense. Y toda esta generación que lo han conocido al Señor, ¿quién la contará? Hay muchos. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Por qué? Por la rebelión de mi pueblo judío. Por la rebelión. Y esto para todos los judíos de ese tiempo y los que han rechazado a Dios en todo ese tiempo. Pero también desde Pentecostés hasta este momento los que siguen rechazando a Dios. Los que siguen rechazando a Dios. Porque la iglesia comenzó cuando el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés. ¿Y va hasta dónde? Hasta el rato. Hasta el arrebatamiento, que está muy cerca. Es por eso que es increíble que él fue asesinado, fue morido allá en la cruz. Fue algo impresionante lo que hicieron con el Señor. Por eso, en el verso 7 es el juicio, en el verso 8 la muerte y en el verso 9 la sepultura, de estos 3 versículos que estamos compartiendo en este momento.
El juicio al Señor, ¿sí? Fue algo terrible. La más horrenda injusticia que ha cometido la humanidad la cometió contra quién? Contra nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Que fue algo horrible, la más tremenda, la más abominable, la más terrible, fue la que le hicieron al Señor. La injusticia tan terrible, poner ahí de esa manera tan impresionante. Ahora, lo que yo les hablaba ayer, que leí y estudié en el Talmud judío, cuando una persona era condenada a la muerte, tenía 40 días. 40 días, ¿para qué? Para que alguien lo defendiera. ¿Y quién lo defendió? Nadie. ¿Y sus discípulos dónde estaban? ¿Dónde estaban? Viviendo Zacarías 13:7. Viviendo Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Dónde estaban? Escondidos allá en el aposento alto, con un pánico, llorando, tristeza, deprimido, angustiado, y también con una rabia ya en su interior, pero él no falló. Nosotros pensábamos que él iba a restaurar el reino de Israel y nos falló, y nosotros confiamos, y ahora ¿dónde vamos? Estaban ahí y nadie ahora, y los 40 días no, eso fue inmediatamente que fue la ejecución. Es algo realmente interesante aprender todas estas cosas, ¿sí? Nadie lo defendería. Ahora, miremos lo que dice 53:9. Y se dispuso por los malandros en su sepultura. ¿Por qué crucificaron al Señor en medio de dos criminales? ¿Por qué? Porque Él fue acusado como un criminal y por eso lo pusieron en medio de esos dos malandros. Fue muerto como un criminal, y en la muerte más horrenda que había ahí, que era ¿qué? Que era la cruz. Es increíble, por eso lo pusieron en medio de Dios. Y vamos a ver la muerte del Señor. ¿Y qué pasó? Miremos lo que dice Jeremías 25. ¿Qué era la muerte de cruz? ¿Qué era eso? Jeremías 25:33. Mira lo que dice. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se echarán, nadie los tendrá en cuenta. Ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedará sobre la faz de la tierra. ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué tremendo es esto! Como muerto, como estiércol quedará. Si alguien que moría porque era un hombre perverso, ¿sí? A causa de su vida pecaminosa, de su maldad, de su corrupción, Jeremías 25:33, sería tratado de la forma, ¿sí?, que está definiéndonos Jeremías. No lo recogerán y serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. De una manera degradante, tremendo, como al Señor lo trataron, que no merecía una sepultura. Imagínense. ¿Por qué? Porque al hombre que crucificaban, ¿qué hacía? Moría por asfixia, ¿sí? ¿Y qué acontecía cuando moría? Lo dejaban ahí colgado para que los carroñeros vinieran a comerse. Y si algún animal era capaz de trepar a la cruz, pues lo dejaban. Y después, lo que quedara, lo llevaban al valle del Hijo de Hinnom. ¿Y qué acontecía allá? Allá lo echaban al fuego. Imagínense, eso iban a hacer con el Señor. Imagínense que hasta la muerte fue degradante para el Señor.
Fue terrible lo que pensaban hacer. Pero, ¿qué aconteció? Mire lo que por ahí aprendí yo estudiando esto. Ahora, la muerte en la cruz, ¿qué era? Era una advertencia para todo el resto de judíos que si quebraban las leyes romanas, mire lo que les iba a pasar. Entonces, soldados advertidos no mueren en guerra. ¿Sí? Claro, ¿quién iba a intentar una cosa contra... Era una esclavitud de temor, de miedo, de pánico, de que si uno quebraba alguna ley de Roma, imagínense, lo crucificaban. Eso era algo salvaje. El resto lo botaban a ese basurero. ¿Sí? Pero miremos lo que dice Segunda de Crónicas 28, del 1 al 3. Un rey que era, pero extremadamente malo, pero re malo. ¿Sí? Miren lo que decía, de 20 años era casa, Segunda de Crónicas 28, 1 al 3. De 20 años era casa, cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por el fuego. En ese valle de hijos de Hinnom era donde iban todos los adoradores de Baal y todos los pueblos de alrededor. Recuerden que ellos no echaron a los pueblos de Canaán, que se quedaron con ellos. ¿Sí? Y todos los dioses de los pueblos de Canaán iban a ofrecer sus primogénitos a Moloch. Imaginen lo que hizo el pueblo de Israel, de ofrecer el sacrificio, porque cuando yo no adoro al Dios verdadero, entonces adoro ¿a qué? A todos los falsos. Y los dioses falsos son implacables, son duros, exigen. Imaginen, a Moloch, para calmar la ira de Moloch, tenían que sacrificar sus primogénitos. ¿Cómo les parece semejante barbaridad? Y el Señor, ¿qué lo llamó? Miren cómo lo llamó el Señor. En Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y lo dijo varias veces. Del 43 en adelante. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que nunca se va a apagar. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y las otras dos veces están ahí enseguida. ¿Y a qué se estaba refiriendo el Señor? Se estaba refiriendo al fuego del infierno eterno, de aquellos que con su altivez, su orgullo, su soberbia y su altanería rechazan la obra de Dios. Por eso mi gratitud con Dios, porque es que a la gente no le cabe en la cabeza, a este mundo no le cabe en la cabeza una muerte eterna, no le cabe, y una condenación en un infierno, no le cabe. ¿Por qué? Porque se negaron a creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo cuando entendí esta verdad del infierno, a mí todos los días de mi vida yo doy gracias por haberme rescatado del infierno. Gracias por haberme rescatado. Ahora, como por ahí yo vi a una periodista preguntándole a un pastor, que ella no creía en Dios, que ella no creía en Dios, que le comprobaron. Y el tipo le dijo algo extraordinario a esa mujer. Y dijo, bueno, vamos a suponer, ¿sí? Deme el beneficio de la duda, vámonos, mitad y mitad, 50 y 50, de que Dios existe y, no existe, y que no existe. Bueno, si Dios no existe, ¿yo de qué me perdí? ¿De qué me perdí? ¿Ya? De esto, con todas las cuerdas, la plata, el dinero, todo, mujeres, de todo. ¿De qué me perdí? De eso, ¿cierto? ¿Y qué perdí? Pues nada, porque como no existe nada, pero vamos a suponer que Dios existe, entonces yo iré a disfrutar, y a usted cómo dirá.
quedó quieta ahí. ¿Por qué? Porque ante esta verdad. Y usted puede imaginar la cara de aquellos que mueren sin Cristo, sin el Señor, en la 72ª después de la muerte, que uno es consciente de su condenación. Y cuando ve usted una carcajada de gorila, el diablo con, papito, bienvenido aquí, bienvenido a su hogar por toda la eternidad. ¿Usted cree que yo me voy a quedar solo? Yo tengo que estar, quien me acompañe aquí. Y ahí no hay arrepentimiento. Ahí que es lo que hay, remordimiento. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Yo me imagino, Dios mío, ¿cómo era? Y si era cierto, lo de la Biblia, si era cierto, lo de Jesús, si era cierto. Nosotros somos unos privilegiados, nosotros somos unos bienaventurados. Eran echados al basurero y al Señor iban a hacerlo con el Señor, pero hasta ahí papá Dios lo permitió. Hasta ahí, papá. Y de una forma espectacular cambia totalmente. ¿A dónde? A lo que dice Mateo 27. Mateo 27, del 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre, un rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena, qué increíble, que José de Arimatea, que fue discípulo del Señor, que era del Sanedrín, ¿cómo se llama? Con Nicodemo, fue el que Dios usó de una manera milagrosa. No más, permitiré más invitación a mí, no más. Y ahí entonces, ¿qué hace? José de Arimatea, arriesgando todo. José de Arimatea fue y le dio una sepultura al Señor, que yo he estado 14 veces en ese sitio, ahí en la tumba vacía. Esa tumba está vacía, que Jesucristo resucitó, y que uno no está siguiendo una pauta, ni una novela, ni un cuento, una verdad que hemos experimentado por nuestra propia vida, que Dios nos ha dado la oportunidad de ir a Israel y mirar ese jardín tan espectacular donde el Señor fue sepultado, porque Dios hasta ahí dijo no más, hasta aquí llega la humillación de mi hijo, y después vendrá en gloria. Por eso no permitió que sucediera eso. Salmo 16:10, porque estaba escrito en profecía: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Oiga, yo hasta ayer entendí este pasaje. Hasta ayer entendí este pasaje. Yo, imagínense, si uno dice, pero es que entendiendo toda esta barbaridad de la sepultura del Señor, es algo inaudito, es algo impensable. Miren todo lo que hizo Dios por nosotros. Increíble. Y cómo la gente ríos de agua mía, ahí, allá, a ir a adorar imágenes, y a ir a hacer una cantidad de cosas, en vez de experimentar esto. Es increíble, que no permitirá más que le hagan exacto a la profecía de Isaías 53 o 52 del 3 al 15 y todo el 53 del 1 al 12, guiado por quién, y ungido por el poder del Espíritu Santo. Y aquí comienza algo, es el primer paso que Dios le da para honrar a quién, a su Hijo. El segundo es que resucitó y que venció la muerte, que ascendió y que está muy próximo a venir la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Será el día más glorioso, que si nosotros estamos aquí sería algo recontra mega espectacular, que el Señor venga. Y esa es la
la ilusión, la esperanza con la que yo tengo que vivir de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El siervo en silencio. Bueno, vamos a orar. Démosle gracias a Dios por este tiempo. Ahí en comunión, ahí usted, que nadie le quite la concentración. Dejemos que la palabra de Dios haga la obra para la cual Dios la ha enviado hoy. Oh Dios maravilloso. Oh mi amado Jesús. Es que esto es palpar en carne viva lo que el Espíritu Santo inspiró a Isaías ahí en el capítulo 52 del 13 al 15 y en el espectacular 53 del 1 al 12. Oh Dios, porque tú eres el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Qué ejemplo tan maravilloso tú nos dejaste, Señor. En ese juicio perverso, torcido, injusto, inhumano, que toda la turba en contra tuya, Señor. Y que aquellos que te juraron amor eterno y todos dijeron que estaban dispuestos a morir por ti, estaban encerrados, muertos de miedo, de pánico. ¿A qué horas los iban a crucificar también a ellos? Oh Dios, y ante semejante maldad, tú permaneciste en silencio, Señor. Porque como la oveja cuando va, oh Dios, a ser trasquilada, permanece totalmente en silencio, no abre su boca. Así fue aquel que Juan reconoció y que comprendió y que entendió: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el sacrificio perfecto. Por eso, para pagar el pecado, Él tuvo que morir en la cruz. Permaneció en silencio ante un juicio inhumano. Oh Dios, los judíos pensaban que Él era el Mesías, el de gloria, el libertador, el vencedor, el guerrero, el Rey de Reyes en su gloria. Pero un Mesías asesinado, el Mesías muerto, ¿para qué sirve? Porque no entendían. Y nunca lo entendieron y hasta hoy todavía no lo entienden. La inmensa mayoría de judíos y este mundo pervertido le desechan la obra. No tenemos excusa el día que estemos en la presencia de Dios. Porque todas las evidencias están, todas las evidencias. ¿Cuál es el problema? Es un problema de voluntad, de terquedad, de necedad. Porque los hechos y la historia testifican de la obra de Jesucristo. La gente cree en el imperio egipcio, cree en el imperio babilónico, el de los persas, de los griegos, de los romanos, pero no cree en el imperio de Jesucristo, que vino a darnos vida, que vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, de esa culpa, de esa vergüenza, de sentirnos sucios. Hoy, Señor, somos libres por la sangre de Jesucristo derramada. Oh Dios, permítenos a nosotros aprender hoy
que cuando nos juzgan, cuando nos condenan, cuando nos señalan, no es fácil quedarse uno callado, Señor. Pero cuando yo sé que me están acusando de una manera infame, quedarme callado, Señor, porque tú eres el que me defiende, oh Dios. Porque Jesús, ante tanto improperio, ante tanta, oh Dios, de testigos falsos, de los falsos testimonios, abrió su boca y aún Pilato estaba maravillado, pero por el amor a lo material decidió que el Señor fuera a la cruz. Oh Dios, y gracias porque en su sepultura aún, oh Dios, fue degradante, fue miserable lo que hicieron con él. Para que los carroñeros se lo comieran. Los animales que pudieran trepar a la cruz también lo despedazaron. Y después lo botaron al basurero. O lo quemaron en el valle del Hijo y no. Oh Dios, pero tú paraste tanta maldad y tanta perversión contra Jesús. No permito más que me humille más a mí. Oh Dios, y de una manera sorprendente, fantástica, aparece José de Arimatea, y en una osadía, porque estaba jugándose todo su patrimonio que tenía, como de Sanedrín, no le importó. Y fue y pidió el cuerpo de Jesús y Pilato le lo entregó. Y lo sepultó ahí, en esa tumba del jardín, ahí en Jerusalén. Esa tumba que después al tercer día quedó vacía. Porque Jesús vive hoy en mi corazón. Jesús es mi porción, mi herencia y mi copa. Tú sustentas mi suerte, porque a quien tengo yo en los cielos sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Yo no deseo más sino agradarte, exaltarte, adorarte por todo lo que has hecho, Señor. Porque esta sí es la verdadera pasión de Jesús, de palpar, de experimentar, de sentir lo que te hicieron, Señor, para que yo fuera libre, para que yo pudiera tener vida eterna, para que pudiera hoy mirar de frente a la gente, porque mis pecados tú los clavaste ya en la cruz y ahora yo soy libre, Señor. Gracias por este momento tan especial, que mi corazón se derrita en gratitud contigo, porque tú lo hiciste solo para traerme, oh Dios, la vida eterna y poder disfrutar contigo, gozarnos y deleitarnos un día allá en el cielo, como hay muchos familiares ya que están disfrutando de tu presencia. Ahora, Señor, continúa con nosotros, permítenos seguir creyendo que veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. A ti toda la gloria y toda la honra, mi Jesús, y a ti, Papito Dios, gracias por tanto amor, y a ti, Espíritu Santo, por iluminar, así como iluminó y le reveló a Isaías. Por favor, síguenos revelando tu palabra para que sea verdad en nuestra vida. Amén.